y comienzo a compartir. Ok, vean, con respecto al informe, propiamente y para ver unas cositas de APA, muy rápidamente, realmente en esta parte no me voy a tener mucho, en otros cursos tal vez entro un poco más a detalle y se hacen enredos. Lo que tenemos que tener claro es que de APA realmente lo que cumplimos en el documento es sobre todo en el tema de referencias. Otras cosas que es como por ejemplo el interlineado y todo ese tipo de cosas, muy rápidamente se las voy a decir, no son de APA, pero es lo que la maestría ha determinado. Vean, nada más para que ya ahí lo manejan a nivel del formato. En el documento ya están, digamos que automatizados lo que son los formatos de título para crear un nuevo título y demás. Y los puntos importantes a manejar, que es, bueno, no eliminar los formatos. Usamos cuatro índices. El índice general de contenido, hasta lo que se llama el capítulo o título número 3. Título número 3 es, por ejemplo, esta secuencia: 114, 115, 121, 122, 131, 132. No todas las secciones tienen que tener títulos, porque en realidad no todas deben de tener títulos tampoco. Eso va a depender mucho de la estructura que ustedes trabajen, pero a nivel del índice general llegamos hasta el nivel 3. Para eso, cada tipo de título, por ejemplo, como este, marco referencial 1, si uno se viene aquí a estilos, corresponde al título 2, ¿ves? Donde dicen 1.1, o sea, ya está numerado. Si yo tengo capítulo 1, entonces el primer capítulo está con capítulo 1, título 1, porque ese es el formato título 1. Y los niveles 3 están con este. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo título, por ejemplo, aquí en el 2.1, y yo quiero agregar un nuevo título que se llame 2.2, yo pongo primero el título, no sé, apartado 2.2, nada más como para poner una referencia, lo señalo y le doy título 2 y automáticamente ya me cambia con los títulos del documento. Ven que ya aquí el siguiente dice 2.3 y aquí aparece 2.3.1. Si yo quiero poner que este no sea nivel 2 sino un nivel 3, entonces vengo y busco título 3. Ven, entonces ya aparece como 2.1.1. Hasta máximo título nivel 4 aparece numerado, pero no va a aparecer en el índice. Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, cuando van a agregar un título nuevo, mi recomendación es primero lo escriben y luego señalan el título como tal, o sea, el estilo, para que no se les pierda la numeración. Otro tema, si yo voy a trabajar sobre alguno existente, supongamos que aquí yo ya voy a eliminar esto, que no lo estoy ocupando, a este lo regreso y le copio el formato y se lo pongo como formato normal para que no aparezca. Y yo voy a trabajar sobre este título, que yo lo que tengo que hacer realmente es nada más señalar acá. No lo señalo todo, sino que lo que hago es señalar únicamente hasta antes del simbolito y no se le pongo apartado 2.1. Listo. Y ya después comienzan a redactar debajo de él. ¿Eso por qué? Porque si eliminan todo, ya pierden la referencia del formato y después se les hace un enredo. Eso como consejos. Eso para agregar nuevos títulos. Eso a nivel del índice general. Luego, a nivel de los párrafos del documento trabajan hasta, más bien, están con un interlineado de 1.5. O sea, los párrafos como tal trabajan con un interlineado 1.5 y si vamos a las características del párrafo, todos tienen que cumplir con esto. Primera línea tiene una sangría a 1,27 centímetros y luego hay un interlineado de 1.5 líneas entre cada una, digamos, entre las líneas del mismo párrafo. No es doble, no es triple, no es cuádruple, es 1.5. Y la primera sangría o la primera línea tiene una sangría de primera línea de 1,27 centímetros. Entre párrafos no se deja espacios adicionales. Donde nosotros sí permitimos que haya un espacio adicional es, digamos, entre esto y un título. Ahí sí se deja un espacio adicional. Pero si yo estoy escribiendo párrafo y yo voy a redactar algo más, yo no hago esto. Este espacio adicional se elimina. Tiene que ir continuo. El único espacio que se deja es después del párrafo y antes de un título. Eso es todo lo que pueden dejar como este espacio. Después de ahí no agreguen espacios adicionales. Luego, a nivel de elementos, objetos que se agregan al documento, tenemos figuras, tablas y cuadros. Figuras es todo aquello que sea gráfico, imagen, ilustración, dibujo, lo que sea. Eso es figura. A nivel de figura también hay toda una estructura, como lo pueden ver acá.
Este, Eh, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Ok, entonces, a nivel de figura, este formato de figura trabaja de la siguiente manera. Ustedes se vienen acá, digamos un enter, y van a agregar una figura nueva y vienen aquí donde se llama referencia. Le dicen insertar título. En insertar título buscan la referencia y como en este caso, por ejemplo, a mí no me existe figura, aunque el documento sí está. Entonces vienen, le dan nuevo rótulo, le dan figura y ya tienen un nuevo rótulo que se llama figura. Para que la numeración tenga los dos números que nosotros requerimos, porque los números de la figura son dos, uno punto algo, 1.2, 1.3. En el capítulo 2 serían 2.1, 2.2. En el capítulo 3, 3.1, 3.2 y ahí va. O sea, es por primer número, capítulo, no sección, capítulo y segundo número, la secuencia dentro del capítulo. Entonces se vienen aquí a donde dice numeración, le agregan incluir número de capítulo y le ponen como formato punto. Entonces ven, empezar con título uno, o sea, el estilo uno, o sea, él va a contar el capítulo como primer número. Si yo hago eso y le doy a aceptar, vean que aquí ya aparece automáticamente figura 1.2, figura 1.2 y el nombre de la figura. ¿Quieren agregar otra figura? Insertar título, ya que lo crearon, vea que automáticamente les va a decir figura 1.3, punto, nombre de la figura. Se vienen a la parte del índice de figuras, si eso lo hicieron de esa manera, y nada más tienen que darle actualizar campo, toda la tabla, y automáticamente ya aparecen las figuras acá. Eso es todo para agregar figura. Igual con cada capítulo, si yo me voy al capítulo 4, como ya los capítulos tienen título tipo estilo 1, ustedes nada más vienen, le dan insertar título, vean donde aquí aparece de una vez figura 4.1 y ustedes le ponen el nombre de la figura. Cuando pongo nombre de la figura es porque ustedes tienen que ponerle un nombre, ¿verdad? A la figura. O sea, no sé, eh, eh, puede ser este correo electrónico de queja de cliente, por ejemplo, que ese es el nombre de la figura. La figura tiene un nombre que sea representativo al contenido de la figura. Y entonces, si nosotros agregamos esto y ustedes se vienen al índice de figuras y le vuelven a dar actualizar campo, toda la tabla, aquí aparece la figura 4.1. Si hacen eso, no van a tener ningún problema. Si lo hacen de otra manera, donde ustedes, ¿cómo se llama? Comienzan a agregarlo manualmente, y obviamente ahí ya no les va a funcionar. Entonces, es importante que puedan seguir este proceso. Igual pasa con tablas y cuadros. En el caso de tablas y cuadros, por ejemplo, yo me vengo a las que están aquí de ejemplo, que están en el capítulo 2. Que eso es importante, Marisol, por aquello. Si bien es cierto, dejan todo lo que está aquí conforme vayan borrando, hay cosas que ojalá no borren del todo porque después lo van a ocupar. Por ejemplo, aquí están las figuras como tal, pero aquí también está el ejemplo de tabla. Ahora, toda figura y toda tabla, cuando es tomado de algún lugar, hay que crearle su referencia. Y esto lo vamos a hablar ahorita. Por el momento vamos otra vez al tema de creación del nombre de la tabla. La tabla en el caso de nosotros, considera todo aquel elemento, digamos que estructurado y organizado en términos de filas y columnas, que utiliza sobre todo para incorporar, por ejemplo, numeraciones o datos o cosas así, es lo que nosotros le llamamos tabla. Si yo me voy, por ejemplo, al capítulo 3 y yo quiero agregar una tabla acá, igual lo mismo, insertar título, busco el título de tabla, le pongo en numeración que incluye el número de capítulo, le pongo punto para la separación, le doy a aceptar y él automáticamente me crea tabla 3.1 y yo le tengo que poner el nombre a la tabla. E igual, se va nuevamente al índice de tabla y ahí lo pueden actualizar. Cosa importante que tiene este método, supongamos que en el proceso yo creé esta tabla 3.1 pero tuve que crear otra tabla anterior a la 3.1. Le vuelvo a dar insertar título y vean que me dice tabla 3.1 y y la de abajo cambió automáticamente a 3.2. Si hacen eso, automáticamente van a ir cambiando los números de tabla sin ningún problema. Nombre de la tabla. Eso
Les facilita mucho la vida porque después no tienen que estar actualizando los números. Igual vienen acá a actualizar campos, actualizar toda la tabla y ahí la van a aparecer. Ahora, si hay una cuestión importante, dentro del documento, cuando se agrega una tabla, una figura o un cuadro, se tiene que mencionar cómo se observa en la tabla y hay que poner la referencia exacta a la tabla. Una manera de hacerlo automático, pero que después hay que tener cuidado de andar actualizando, es que yo puedo hacer así, como se observa en la tabla, en la, le digo referencia cruzada, le digo que yo ando buscando un elemento numerado que se llama tabla, le señalo la tabla, pero le digo que solo referencia solo al rótulo y número. O sea, no ocupo todo el epígrafe, no ocupo todo el nombre, solo el número de la tabla. Y vean cómo él aquí lo agrega, como se observa en la tabla 3.2. ¿Qué pasa? Digamos, si la tabla 3.2 que yo señalé que estoy referenciando aquí ya no es la 3.2, sino que pasa a ser la 3.3, porque yo agrego una tabla antes. Ven que aquí dice tabla 3.2 y la otra pasó a ser la 3.3, nombre de la tabla. Sí hay que venirse aquí y decir actualizar campo. Ahí, control Z. ¿Cómo era? No, creo que hay que actualizarla completa porque le cambia el número, pero como mantiene el 3.2, sí, hay que cambiarlo completa porque si no, le va a señalar aquí el cambio y se les va a hacer un desastre. Por eso que no la recomiendo mucho porque después hay que estarla actualizando a mano. Entonces aquí mejor es meterlo a mano y después actualizarlo. Porque uno hace esta referencia cruzada y en buena teoría uno debería ir actualizando porque él sabe que tiene la referencia a las 3.3, pero ahí se les va a hacer un arroz con mango. Normalmente nada más eso sí, para agregarlas y irlas actualizando en el índice, las van agregando así como les dije. Entonces, el formato de tabla, que es el que está en el capítulo 2 en esta parte, es un formato de tabla abierto. Solamente tiene la primera fila y la última columna, las líneas, nada más, porque funciona más como el tema de Excel, ¿verdad? Como si fueran valores. Cuando hablamos de cuadros, para nosotros, que como pueden ver, también existe, son los cuadriculados completos, que lo que más tiene es contenido escrito como para descripciones. Por ejemplo, yo agrego un cuadro cuando yo quiero hacer una descripción de un elemento. Entonces, por lo general, la primera columna es el elemento sobre el cual después yo desarrollo el resto de las columnas que son descriptivas. Eso lo estamos en la maestría. No me voy a poner a decir que hice APA para que no se enrede. Nada más sepan que eso no es APA directamente, pero la maestría sí trabaja con figuras, tablas y cuadros. Y el tema de cómo se nombran es así como les acabo de decir. Se agrega el título, igual para cuadro, y igual si tienen que crear el título, lo crean y lo agregan y lo van numerando para que sea más fácil y de una manera automática. Eso por ahí. Ok, eso con la parte de tablas, cuadros y figuras. Todas estas primeras secciones, dedicatoria, agradecimiento, epígrafe, índice general, figuras, tablas, cuadros, abreviaturas, resumen, abstract e introducción, todavía no se trabajan en esta parte. Solamente los índices, si quieren, los van actualizando. Eso nada más para que tengan una actualización. Pero estas partes, por ejemplo, el resumen se hace hasta que ustedes terminen el proyecto. El abstract es el mismo que el resumen, pero traducido al inglés. La parte de introducción se construye hasta el puro final del proyecto. La dedicatoria, agradecimientos e epígrafes es decisión de ustedes. Esas son las únicas partes voluntarias. Si ustedes no se lo quieren dedicar a nadie, si se lo no quieren agradecer a nadie, si tampoco quieren hacer un epígrafe, lo pueden hacer. O sea, ustedes no, esas son voluntarios. Y ¿cómo se llama? Si no lo usan, elimina las páginas. Pero eso igual, al final del documento, al puro final de que ya hayan terminado el documento, ustedes construyen esa parte dedicatoria, epígrafe y todo eso lo hacen al puro final, porque esas son como secciones que le llaman introductorias a un documento por formato. Ok, luego de eso ya vimos lo de los títulos, el formato, vimos el título, digo, el formato de los párrafos, que este es el que tienen que cumplir, y ahora sí, entremos a la parte de referencias. Vean, en la parte de referencias nosotros trabajamos bajo el formato de APA 7, las referencias. Aquí es donde tienen que trabajar dos cosas y comprender dos conceptos. Están lo que se llaman las citaciones y están lo que se llaman las referencias. Bueno, o parafraseo, realmente. La citación textual a nivel de APA séptima edición hay diferentes maneras de hacerla.
No solamente es aquella forma en la cual yo ponía una citación, la ponía entre comillas, y al final agrego la parte del autor, año y número de página. No. APA séptima edición nos permite trabajarlo de diferentes maneras, hasta estos 5 ejemplos. El componente para que exista una referencia a partir, o sea, de una citación y que tengamos claro de dónde estamos citando, es utilizar el apellido del autor, el año y el número de página. Esos son los tres componentes para hacer una referencia de un elemento, o sea, una referencia de algo que nosotros hayamos copiado o tomado de algún documento. El apellido del autor depende. Si son más de 3 autores, sería el apellido del primer autor y se pone una connotación que es et al. Et espacio al punto. Año y número de página. ¿Cuándo se usa paréntesis y cuándo no? Depende del estilo de redacción. Y ahí es donde por eso les digo que hay 5 ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos al autor, al apellido del autor como parte de la redacción. Vea que en ningún momento se pone el nombre, porque normalmente hizo el error de no sé por qué ponen el nombre. O sea, no se pone el nombre, se pone el apellido. Por ejemplo, de acuerdo a Sánchez, Sánchez es el apellido de la persona autora, año entre paréntesis en este caso, el planeta es azul, esa es la cita textual, o sea, eso es lo que se está tomando de algún lugar. Y después se coloca el número de página, P.147, que nos dice el número de página, de donde se tomó de este documento que se llama Sánchez 1994. El apellido del autor, ¿por qué quiero que tengamos claro eso? Porque yo he visto que hacen referencias como, de acuerdo con Sánchez, en su obra, nombre tal, el nombre de la obra no hay que ponerlo, para eso está la bibliografía en el capítulo 7 porque en el capítulo 7 del documento ustedes después van a tener que agregar ya la parte de la referencia completa, o sea, la bibliografía, lo que normalmente conocemos como bibliografía. Solo que en este caso se llama referencias bibliográficas porque ustedes los únicos documentos, elementos, artículos, libros, lo que sea que utilicen como fuente, únicamente pueden agregar aquellos que ustedes usaron dentro del documento. Si ustedes agregan algo aquí que no se usó en el documento, no es válido como referencia dentro del capítulo 7. Entonces, en el capítulo 7 sí se hace toda la estructura de autor, año, nombre de la obra, la editorial, si es del caso, el nombre de la revista, ya sea número de edición, el enlace, o si es una revista, el número de el volumen, el número de la revista, las páginas y el DOI. En algunos casos, en vez del enlace, se pone el DOI, que es el identificador del objeto digital, como tal, que ese es el identificador a nivel de la web de ese elemento. ¿Ven? Y aquí es donde sí trabajamos las normas APA, pero no para citación o referencia, sino ya propiamente para la construcción de las bibliografías, donde viene toda esta parte. Digamos que los libros primero se inician con los autores, apellido, nombre. Después viene la parte del año, luego el nombre del libro y por último la editorial o digamos, el enlace de donde se tomó. En el caso de las revistas viene los autores, primero el apellido del primer autor, luego las iniciales del nombre y después sigue el apellido del autor, iniciales de nombre. Eso hasta 20 autores. Ese es un cambio en APA 7. En APA 7, si hay 20 autores aquí en la parte de las referencias, hay que poner los 20 apellidos y las 20 iniciales del nombre. Ese fue el cambio que hicieron. Si son más de 20, se llega al 19, se dejan 3 puntos suspensivos, como está por acá, a ver si lo tengo, acá, 3 puntos suspensivos, como aquí abajito, esta última de aquí abajo, aquí, y después se ponen los apellidos del último y la inicial del nombre del último si son más de 20. Recomendación, busquen artículos de 2, 3, 4 autores máximo, para que no se compliquen mucho la vida. Ya con 6, 7, poner todo esto en una referencia es bastante cansado. Pero ahorita también les voy a dar un tip que pueden usar una herramienta. Ok, eso por ahí. Entonces esta es la parte del capítulo 7. O sea, en el capítulo 7 sí van todas estas referencias completas. Cuando nosotros hablamos dentro del documento, estamos hablando de las citas, pero cada una de estas citas va a ir asociado a una fuente que está dentro de las referencias. Ahora, las citas va a depender mucho igual de cómo ustedes redacten.
Si tienen práctica, va a ser muy variado la forma en que hagan la referencia. Si no tienen mucha práctica, uno lo que recomienda es que usen uno o dos modelos, nada más, por ejemplo, como este, que es el más conocido. De hecho, entre comillas, el planeta es azul. O sea, se tomó en el ejemplo 3 una citación concreta y se hace lo que normalmente nos han dicho. Ponga la cita y luego entre paréntesis, apellido de la persona autora, coma, año, coma, número de página. Punto. Porque eso es lo que nos han dicho. Este es el modelo más tradicional, pero en este caso vean que el apellido de la persona autora no se usa dentro de la redacción, no es parte del contenido del cuerpo de redacción. En los otros modelos, vean que en algunos casos es el año el que queda a la par del número, o puede estar primero el año, luego el número de página, o por lo general en estas citaciones textuales que se usa el número de página, siempre el número de página está entre paréntesis. Lo que sí puede variar es, como en el ejemplo 2 que vean que aquí se habla del año, se habla del apellido de la persona autora, y hasta después se pone el número de página porque la cita, al ser el año y el apellido de la persona autora, parte del contenido de la redacción, no ocupan usar paréntesis. ¿Ven? Entonces, estos son modelos. El modelo que yo más recomiendo, más allá de las citaciones, es mejor utilizar, y aquí pueden ver modelos de cómo se hacen esas citaciones dentro del documento, es el tema de parafraseo. Lo mejor es que ustedes tomen una idea general y lo traen con palabras de ustedes. Por ejemplo, si yo tomara esto del planeta es azul, yo lo puedo trabajar en un parafraseo diferente, que es, ok, investigaciones como la de Sánchez, 1994, habían llegado a conclusiones donde determinan que el color del planeta es azul o que puede tener ciertas tonalidades, siempre sobre la relación de azul. Entonces, en ese caso, estoy haciendo un parafraseo usando mis palabras. Esa es la recomendación que yo hago porque es mejor construir la idea narrativa de lo que yo encontré que solo estar poniendo citaciones. Sobre todo en el marco teórico, porque estas citaciones casi no entran realmente dentro del documento en el problema, porque en el problema hay mucha referencia a documento de la organización o comunicaciones personales, que ese es el punto. En la parte del problema, y eso sí lo permite APA 7, que no se deben de poner en las referencias del capítulo 7, esto no va como referencia en el capítulo 7, pero sí me permite APA 7 hablar de comunicación personal. ¿Qué es una comunicación personal? No solamente es aquella conversación informal que tengo con alguien, puede incluir temas como WhatsApp, puede incluir temas como emails, puede incluir temas como tomar documentación que alguien le referenció. Entonces, en la parte del problema, ustedes van a trabajar con mucha información de la empresa. Todo esto que menciono, referencias, fuentes y todo, más que todo es para el capítulo 2, que es la parte donde ustedes incluyen la parte teórica. Ven, ahí es donde va mucho el uso de APA como tal, pero es importante que lo vayan practicando. Una herramienta que yo les he mencionado que pueden utilizar a nivel de APA es una herramienta que se llama Zotero. Y alguien dirá, profe, pero ¿qué pasa con el APA del Word? Bueno, la versión que yo tengo, por lo menos con el Office 365, la última edición que instalé en mi máquina con las cuentas de la universidad, la de la UNED sobre todo, ya lo que me da es un Office con sexta edición, no la séptima. Es ahí donde está el pequeño, gran detalle. Un pequeño detalle que no es que estamos en la 7 y no en la 6. Sí, es un pequeño detalle, pero un pequeño detalle que es diferencia. Por eso es que no se puede usar el automático de Word. De ahí que en algún momento un compañero se dio a la tarea de buscar algunas herramientas gratuitas y el mismo tecnológico, déjeme buscar por acá, el mismo tecnológico tiene algo que se llama gestores bibliográficos tech. Aquí está, gestores bibliográficos tecnológicos. Ellos hablan, y aquí tienen tres, que es uno es Mendeley, otro es en Node Web, que ahí explica más o menos cómo se usa, y otro se llama RefWork, que es como referencia de trabajos. Estos son como gestores donde uno alimenta la base como tal. Uno alimenta la base con las fuentes y a partir de eso le construye las referencias.
Este documento, por ejemplo, de la plantilla que aquí abajo aparecen ejemplos, ¿ustedes creen que estos ejemplos los hice? No, estos ejemplos los hice utilizando la herramienta que aparece en la parte de aquí arribita, que es que déme para ocultar estos, gracias, esto es lo que voy a ocultar, que se llama Sotero. Vamos a ver, Sotero es un gestor gratuito también que ustedes pueden bajar de internet y aquí está, que lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo que tenerlo abierto y el Word para poder jalar la referencia. Entonces, yo abro Sotero como aplicación. Démosle un chancecito que está medio penoso la aplicación de abrir. Ahora que leyó. Ese es donde yo creo en la ley de Murphy. Todo el día funciona y a la hora que uno ocupa ya lerdo. Ok. Supongamos que yo estoy haciendo un trabajo del TFG de ustedes. Aquí yo ya puesto el ejemplo. Abro una carpeta nueva. Le digo, hágame una nueva carpeta. Perdón, es aquí. Nuevo grupo, nuevo canal. O aquí sería nueva carpeta. Una vez instalado. Una nueva colección le llaman ellos. Entonces uno puede decir TFG Tech, como para ustedes. Ya tengo Tech 2. Después me voy a eliminar la otra. Entonces, cuando uno instala esto, él de una vez instala lo que uno diría que es un plugin o una pequeña macro, por decirlo de cierta manera, sobre el mismo Word. Ven que aquí está instalado. Aquí aparece Sotero. Entonces, cuando yo ocupo jalar o crear una nueva fuente, yo vengo aquí, no sé, digamos que libro, le voy a poner investigación de campo. Ahí puse el título del libro. Después digamos que el apellido, voy a usarme yo de ejemplo, Santa María, y le voy a poner nombre José Roberto. De ahí agrego los datos como tal. Voy a decir que es el volumen o la edición número uno, primera edición, de esta manera. Digamos que el lugar Costa Rica. O sea, voy cargando como decir los datos. Editorial, digamos, Tech. Número de página, tal vez no, porque eso no es necesario. Título corto, URL, digamos que no tengo en este caso. Y digamos que esos son los datos generales que puedo darle. De ahí ya creé la fuente, tipo libro. Yo me voy al documento y digamos que yo aquí en la parte de productos quiero agregar la referencia. Hice algo y me salió que puedo usarlo como fuente de referencia, porque es una de los donde yo tomé información. Vengo a Sotero, le digo adherir o editar una citación, esta primera. Él me abre esta ventana roja, que espero estén viendo. Le digo vista clásica para poderlo ver todo. Busco mi carpeta donde tengo el ejemplo, le digo investigación de campo. Y digamos, si es lo normal, normal, nada más le doy OK. Ven, y aquí dice Santa María ND porque yo no le puse fecha. Si ustedes ven aquí, hay un lugar donde tenía que venir la fecha y yo no le puse el año. O sea, si yo le hubiera puesto 2024, obviamente ya aquí me cambia. Yo puedo hacer esto y puedo decir actualizar, que no me acuerdo si actualiza o si no, nada más la borro, mejor. Y simplemente vuelvo a adherir citación, vengo aquí a vista clásica, la vuelvo a agregar y ya ahí me aparece con todo y el año, 2024. ¿Qué hizo de una vez automáticamente Sotero? Bueno, aquí, como esta bibliografía ya estaba automática, adivinen qué hizo. De una vez me la agregó y ya me va agregando las referencias automáticamente. Ahora, si yo tengo que volver a agregar la misma fuente, supongamos que acá, pero lo quiero hacer en otro estilo de citación, por ejemplo, algunos conceptos que pueden ser útiles, que pueden serles de utilidad según Santa María, porque digamos que lo vamos a hacer con el apellido dentro, puedo venir, agregar la citación, otra vez, vista clásica, le doy investigación de campo, pero le digo omitir autor. Y entonces me dice solo 2024 entre paréntesis. O, por ejemplo, si yo estoy trabajando algo como esto, Gurdian, y quiero el número de página, entonces yo puedo decir, según Gurdian, o bueno, digamos acá, digamos que no es Gurdian, según Santa María, entonces le doy citación, vuelvo a ir otra vez a vista clásica, señalo acá, le digo omitir autor, pero le pongo número de página, 200.
Y entonces vean cómo me lo tira, según Santa María, 2024, página 200. Entonces ahí voy trabajando los diferentes estilos de citación según lo que yo vaya ocupando. Y él, aunque yo lo agregué 3 veces la misma fuente, él solo mantiene una porque es la misma fuente. ¿Ven? Entonces tienen esa herramienta para facilitarle la vida a la parte de referencias bibliográficas. Con eso, entonces trabajamos tanto la parte de referencias como la parte de la del capítulo siguiente para que lo vayan ya agregando. Cuando es información de la empresa, uno puede crearlo como, o en Sotero puede crear un tipo de archivo que se llaman, aquí donde dice más, se llama archivo, hay algo como PDF, algo así había acá, archivo, artículo, audiencia, o documento, nada más como documento. Entonces uno puede poner el título del documento de la empresa, el nombre no sería nombre o apellido, sino el nombre corporativo, o sea, no sé, por ejemplo, que le llamamos Plan Estratégico 2024. Supongamos que la empresa es, no sé, Recope. Entonces aquí agregamos los otros datos. O sea, nada más estoy haciendo el ejemplo. Ven que aparece como documento, igual. Yo me vengo aquí y él, donde yo lo utilice, según la necesidad, si yo agrego aquí la citación y jalo el documento que es interno, que se llama de la empresa Recope, entonces yo vengo a bibliografía y él me lo va a referenciar como un documento PDF. Me dice Recope, Plan Estratégico 2024, algo así. Si hay una intranet o algo donde se tomó o algún otro dato que ustedes puedan agregar, obviamente va a complementar la referencia, pero eso sería un documento interno de la empresa. Dependiendo si le puedo hacer referencia, si no simplemente hago referencia dentro del documento, es decir, un documento interno de la empresa y punto, porque tal vez no es un documento que se pueda referenciar con APA. Eso para que tengan todos los escenarios posibles. Pero bueno, o sea, no estamos dejando de usar la tecnología. Yo espero de aquí al otro año, que quiero trabajar ahora que tenga tiempo, final de año, investigar un poco sobre herramientas de IA porque le dije a Milton que hay que crear algunos lineamientos sobre el uso de IA, no para evitar usarlo, porque eso va a ser ineludible que se va a llegar a usar, sino más como en función de herramientas, así como digamos con Sotero lo podemos usar para poder generar un gestor automático, también digamos saber en qué momento pueden usarlo y bajo qué perspectivas. Eso espero el otro año poderlo tener listo, porque es herramientas dentro de un conjunto de ustedes, de bagaje, de inventario para que puedan utilizar en la realización de su TFG. Vean que todo lo que aquí uno propone es en función de ayudarles a facilitar y no que empiecen, por ejemplo, con un documento de cero. O en su momento que a nosotros nos tocaba ir haciendo a pata cada referencia y si ya no la usaba, tener que eliminarla y volver a revisar aquí y allá. O sea, en el momento que yo hacía tesis, la primera que hice, que fue hace casi 20 años, en la Universidad de Costa Rica, o sea, literal, era con el Office de ese momento, creo que era Windows 2000 y un Office que ya ni me acuerdo, que era tiesísimo. O sea, son cosas que uno tenía que hacerlo casi todo a pata, a mano. Realmente como si estuviera haciéndolo a mano, pero dentro de la computadora. Anteriormente los trabajos yo los hacía en colegio, era con máquina de escribir. Entonces, ahora todas las herramientas en función de que ustedes apliquen su conocimiento, pero que les facilite, no que se los haga. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, eso sería la parte del documento y la parte de referencia APA. El resto, como vieron en el TEC Digital, hay documentos sobre cómo hacer la referencia APA. Hay dos PDFs que les pueden ayudar. Ya tienen la referencia de una herramienta. Saben que en el TEC Digital hay otros dos tipos de herramientas. Cualquiera de estos que les facilite la pueden usar. Ahí no tenemos ningún problema. O sea, si no quieren usar Zotero y les sirve más Mendeley o les sirve más el Note o les sirve más el de RefWorks, o sea, no hay problema. Esa parte pueden usar el que sea, el que les facilite hacer la bibliografía, pueden usarlo. El tema es que sea útil, no que les haga el trabajo, sino que les facilite hacer el trabajo. ¿Ahí? ¿Dudas, comentarios sobre la parte de APA y sobre la parte de las referencias? Todo muy Es claro. probable que tenga dudas durante la aplicación. De pronto es bastante información Para la para primera clase. procesar sin, ¿verdad? Sin tener la práctica. Entonces, Ujú, creo que es algo que debería de ir resolviendo mientras voy construyendo el documento. de acuerdo. Eh, Ujú.
Pero por el yo momento, digamos, el punto importante es, vieron que hay una gama de elementos que pueden usar para que les facilite la realización del trabajo, ¿verdad? totalmente, sí. Ujú. Ok, entonces, si no hay dudas en esta parte, paro grabando.